Buenos días. Quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para venir a presentar un poco el desarrollo de la propuesta de sistematización. Para entender en una forma muy rápida esa propuesta, un poco la hemos venido trabajando en el último tiempo desde 3 procesos en los cuales participo. Uno, el programa Ondas de Conciencias, en donde la sistematización es uno de sus componentes. Otro, la Expedición Pedagógica Nacional, en la cual se ha desarrollado un proceso que tiene en estos momentos 10 libros y cerca de 60 videos, en los cuales nos encontramos con una producción de los maestros y las maestras de la expedición, y el proyecto Planeta Paz, Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia, en donde hemos venido realizando un trabajo de sistematización con grupos populares, afros, indígenas, desde un poco sus particularidades regionales, intentando darle forma a lo que sería el posconflicto en Colombia. Yo quisiera, entonces, digo los 3 lugares porque en alguna medida las limitaciones que algunos puedan encontrar en el proceso se deben más a esas particularidades del origen del tipo de experiencias que estamos trabajando. Yo quisiera plantear hoy 5 elementos. Un primer elemento, hacer un planteamiento muy rápido del cambio de época y la manera como ese cambio de época está cuestionando y está interpelando la escuela hoy y todas las educaciones. El segundo elemento que intento desarrollar es sobre la sistematización misma, pero la sistematización en un escenario en donde es importante no colocar la sistematización como un fin en sí misma. La sistematización es un componente de procesos, por eso parte de la dificultad en el último periodo con la sistematización es que al intentarse volverla una técnica, se ha terminado un poco fosilizando la experiencia que había tenido unos desarrollos muy particulares, y entonces ha sido reducida a un esquema que comienza a rellenarse y que es parte de las dificultades que tenemos hoy con algunas de las propuestas digitales en la misma sistematización. Y les voy a mostrar un poco cómo estamos tratando de solucionar ese problema. El tercer elemento que quiero plantearles es un poco la historia de la sistematización, de dónde viene el asunto de la sistematización y cómo está enclavado con un cierto tipo de procesos, y por eso va a poder introducir un tipo de discusiones de tipo epistemológicas y de tipo investigativa. El cuarto asunto son los criterios con los cuales se entra a una sistematización. Y el quinto punto, un poco cuál es la preparación y las herramientas que se utilizan para el proceso de sistematización. Yo quisiera que ustedes me ayudaran porque pienso que a medida que yo vaya haciendo la reflexión, traía una presentación pero se desapareció la memoria, y entonces hay que volver a estas circunstancias de hacer la presentación con los materiales que se tienen a mano. Entonces, yo les voy a pedir el favor de que ustedes me ayuden un poco en eso. Con la persona que tenemos al lado, vamos a conformar un grupo de trabajo al que yo, a medida que avance en la reflexión, ustedes van a ir haciendo unos trabajos que al final
yo les devolveré la palabra un poco para tratar de que no nos quede esto simplemente como una presentación conceptual, sino realmente que exista, que está dentro de un proceso y dentro de un proyecto. Yo quisiera, para colocar el marco de la sistematización, en el sentido que les decía, que la sistematización no puede ser entendida sino como un componente de los procesos, y que parte de la discusión que tenemos ahora es que al convertirse en una técnica, se ha terminado simplemente convirtiendo como en una especie de listado para rellenar. Entonces vamos a ver un primer video que nos demos cuenta, a partir de ese video, dónde está la sistematización. Son 6 minutos en la perspectiva del programa Ondas, y para ver a qué me refiero cuando hablo de sistematización y tengamos como referencia ese video. ¿Quién eres tú? Yo soy comunicación, información, expansión, movilidad, continuidad, aunque algunos simplemente me llaman onda. ¿Y una onda es todo eso? Eso y mucho más. Ondas es cooperación, superposición, trayectorias, reflexión, propagación, perturbación. Con una pregunta, con el interés de los estudiantes, nos damos cuenta que todos tenemos intereses cuando vamos al aula. Entonces la perturbación que tiene una pregunta puede cambiar la dinámica, las formas de aprendizaje y por supuesto las formas de enseñanza de los maestros. ¿Qué se puede hacer para salvar los ríos en el momento que se están secando? ¿Para qué sirve un cactus? Los caracoles se comen. ¿Cómo se pueden salvar las iguanas? ¿De por qué el río se estaba deteriorando cada día más? El programa Ondas es la estrategia fundamental de conciencias para fomentar una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en la población juvenil e infantil de Colombia a través de la investigación. En Ondas se aprende a investigar investigando. Bueno, pues nuestro proyecto se trata de germinar orquídeas en el laboratorio asimbióticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a utilizar el hongo micorriza, que es el que naturalmente ayuda a la orquídea a que ella pueda crecer, le da los nutrientes para que ella pueda germinar. Nosotros en el laboratorio debemos trabajar con muchas precauciones, puesto que la germinación in vitro es muy cuidadosa en cuanto a los contaminantes que nos puedan dañar la planta. Pues nuestro objetivo es hacer germinar orquídeas en el laboratorio para nuestro colegio. Los procesos de formación en Ondas buscan construir desde la infancia capacidades para plantearse y resolver problemas, producir saber, conocimiento e innovar. Pues este tema lo escogimos ya que Ventaquemada es uno de los mayores productores de papa a nivel de Boyacá y los agricultores tienen varios problemas generados por esta plaga. Así decidimos escogerlo para ayudarles y posiblemente solucionar este problema. La primera fase era el reconocimiento del ciclo de vida del gusano blanco de la papa. Primero con los huevos, luego ya sería el estado de larva, luego la pupa, luego el adulto. Ya después de hacer esto, encontramos un hongo y descubrimos que este hongo era el que nos acaba con esta plaga y así la podíamos controlar. Entonces iniciamos la segunda fase del proyecto, que ya es la investigación y reproducción del biocontrolador. Bueno, entonces el proyecto del aguado del Colegio Departamental Horizonte no solamente está el de hacer parcelas demostrativas como el de la Balsa y Resguardo, sino hacer parcelas demostrativas también en la vereda de San Jacinto y Chapa, en la vereda de Muñoces y Camachos, la vereda de Guanomo y San Isidro Alto, donde se encuentran también los nacimientos de agua, ojos de agua, nacederos, y empezamos la reforestación de la quebrada La Estrella con el propósito de empezar a proteger las fuentes hídricas del municipio.
También lo que se quiere lograr con este proyecto es como que cambien esa mentalidad de que nomás con la caña de azúcar, con el café, se pueden obtener beneficios económicos, sino también que con el proyecto de la Guada puede ser una mejor manera de vivir. La organización En Ondas busca construir comunidades investigativas en las culturas infantiles y juveniles, para lo cual crea líneas temáticas y en torno a ellas organiza redes de actores. Bueno, a ver, yo entré al programa Ondas en el segundo semestre del 2006. Nosotros teníamos un proyecto que es acerca de combustibles ecológicos. Nos invitaban a muchas ferias, a muchos congresos, a muchas cosas y nosotros íbamos. Entonces ya teníamos la confianza para salir al mundo empresarial y nos fuimos para una empresa privada del municipio de Bello. Allá nos acogieron por el simple hecho de que si terminamos la investigación podemos empezar a producir para la empresa. El tiempo de desarrollo del programa y su presencia a lo largo y ancho del país lo ha dotado de una estructura descentralizada constituida por comités nacionales, departamentales y municipales, entidades coordinadoras, instituciones educativas y grupos de investigación. En Ondas, la comunicación busca ir más allá de la difusión. Para ello, se convierte en un lugar de expresión y deliberación que hace real el reconocimiento de los saberes que sobre ciencia, tecnología e innovación aportan al programa y a la sociedad niños, niñas, jóvenes, maestros acompañantes y otros actores sociales. Fue el pretexto, el arte escénico, como para analizar la convivencia ciudadana, los valores en el desarrollo de los estudiantes. Bueno, la vinculación del grupo con el proyecto Ondas nace que los padres de familia, o sea, nuestros padres empezaron a ver que nosotros estando dentro del grupo de danza y teatro mostrábamos un comportamiento diferente a los otros compañeros que no pertenecían al grupo. Lo que hace el arte a través de nosotros es sensibilizarnos más. Ello permite que se muestre a través de una investigación seria cuál es el interés en el campo de la ciencia y la tecnología, en el caso nuestro, en el campo de la cultura y el arte. Ondas busca construir una cultura de lo virtual, en la cual los niños y jóvenes se apropien de las tecnologías de la información y la comunicación y las utilicen en la formulación y desarrollo de su problema de investigación y en su vida cotidiana. Las tecnologías de información y comunicaciones se han impuesto en el acompañamiento de programas como una estrategia de comunicación y educación, no solamente para conformar redes humanas y virtuales de trabajo, sino también para poder aunar esfuerzos y generar comunidades de aprendizaje con intereses compartidos, de tal manera que en los procesos de acompañamiento de Ondas, como es el de los asesores, se pueda generar un acercamiento a las comunidades, a los equipos escolares de investigación a través del uso de esas herramientas. A mí lo que me gusta de esto es que siempre he consultado por el computador, el internet y con mis amigos por el correo. Yo me conecto con la internet para consultas como los planetas, lo que yo no sepa, lo consulto por la internet.
La sistematización reconoce la capacidad de niños, niñas, jóvenes y maestros para producir saber y conocimiento a partir de sus prácticas. Para ello, Ondas ofrece una estrategia pedagógica en la cual se dispone de las herramientas necesarias para registrar, recolectar y discutir a la vez que se construyen los escenarios de elaboración, tematización y circulación de su producción. La caja de los secretos de Luna surgió después de mucho pensarla, planearla, analizar cómo íbamos a hacerla. Ahí tiene las hormigas, que significa el trabajo de todo el equipo de investigación, la hoja de tabaco, que también es algo típico de Santander, y cada puntico que tiene la caja en las banderas en la cual está, significa los 32 departamentos o los departamentos que participaron en el proyecto. Realmente nunca habíamos hecho una investigación así a profundidad y fuera de eso tabulando la información. El acompañamiento construye a Ondas como un proceso colectivo que permite el aprendizaje colaborativo y permanente a través del encadenamiento de sus instituciones, actores, formas de organización y regiones donde se desarrolla. El papel asesor es como abrir un poquito más los ojos, quedar más allá y que... componente. La sistematización no está al interior de toda la estructura. En ese sentido, vamos a hacer un primer ejercicio con el vecino, solo 3 minuticos, y vamos a colocarle cuáles son las 3 características principales que tienen en nuestra sociedad las personas que producen saber y conocimiento. O sea, en esta sociedad en la que estamos, ¿cuáles son las 3 características principales que tienen las personas que producen saber y conocimiento, que tienen reconocimiento social porque producen saber y conocimiento? Bueno, 3 minuticos con el vecino, la vecina. Bueno, esta pregunta es bien importante, luego la vamos a contrastar con otra y vamos a poder conversar. Pero el origen histórico de la sistematización se da en los procesos que se generaron del mundo del norte al mundo del sur en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo del norte planteó una serie de proyectos de desarrollo en el mundo del sur. América Latina, África, Asia. Y cuando comenzaron a evaluar esos proyectos de desarrollo, se encontraron una serie de problemas. Se encontraron que en muchas ocasiones los proyectos no funcionaban como habían sido diseñados y planificados, ni por quien solicitaba el proyecto en el país, ni por quien lo había aprobado. Entonces, ahí se comenzó una línea
de investigación para ver por qué los proyectos en general, muchos de los proyectos de desarrollo, tenían resultados diferentes a los resultados en los cuales se diseñaban en el mismo proyecto. Entonces comenzó a aparecer una línea que manifestaba que culturalmente el encuentro entre el conocimiento sobre el cual estaba soportado el proyecto de desarrollo no era el mismo que el saber sobre el cual los grupos realizaban los proyectos, y que se daba un desajuste entre la propuesta del proyecto de desarrollo y la manera de realizarlo, porque los proyectos siempre recibían una rearticulación en las culturas locales. Es decir, las culturas locales reorganizaban, reestructuraban, refuncionalizaban el proyecto que estaba muy bien diseñado en características del conocimiento. Pero comenzó a aparecer muy fuerte esa línea de saber. Una anécdota para comprender bien esto. Los alemanes financiaron, preocupados por la falta de agua en el altiplano peruano, financiaron una serie de proyectos para extraer agua y financiaron unos pozos para sacar el agua. Hicieron todo el proceso, formaron a la gente y luego de un tiempo vinieron a evaluar y se dieron cuenta que la gente no estaba usando los pozos. Entonces se preguntaron, ¿qué pasa que no están usando los pozos? Y dijeron, es que quedaron mal formados, hay que formarlos bien, y iniciaron otro proyecto de formación y capacitación para usar los pozos. Volvió otra evaluación y encontraron que más del 90% de los pozos no estaba en uso. Le pidieron a un antropólogo boliviano que recorriera e hiciera una investigación sobre ese asunto. Y el antropólogo se encontró que la gente no usaba los pozos porque para ellos, en su cosmovisión, la Pachamama era la que les daba la vida, era la madre de la tierra, era la que producía la fertilidad. La Pachamama era la que gestaba la vida de la tierra. Entonces, si ellos le sacaban el agua a la Pachamama, no sería posible seguir relacionándose con la Pachamama, que en su cultura, siempre que van a iniciar una producción de un alimento, el primer sorbo se lo dan a la Pachamama, cuando van a beber, a tomar, el primer trago se lo dan a la Pachamama. Y entonces apareció una línea de investigación sobre cuáles son esos saberes y cómo esos saberes están presentes en las vidas de las comunidades. Y comenzó a generarse una línea de reflexión que comenzó a cuestionar la idea de transferencia y transferencia tecnológica. Y entonces se planteó que la transferencia tecnológica no existe, que lo que existe son procesos de endogenización, y lo que hacen los grupos humanos cuando reciben algún artefacto cultural, cuando reciben unos elementos que no pertenecen a su cultura, un poco lo que hacen los grupos es endogenizarlos. Yo les pudiera mencionar cientos de elementos que comenzaron a ser replanteados. Y entonces comenzó a aparecer una reflexión mayor, y es que existían profesiones cuyo quehacer era la práctica. Es decir, que a diferencia del soporte del conocimiento disciplinario, ese conocimiento disciplinario que estaba fundado en la teoría, no tengo tiempo ahora de detenerme a eso, cómo la universidad surge de ahí, se desarrolla ahí, tenía una contraparte, y era que toda persona que realizaba prácticas tenía unos saberes y generaba unos saberes
que se relacionaban con el conocimiento en el cual estaban soportados. Y entonces comienza a aparecer una serie de profesiones que tienen características de ser profesiones prácticas. Por ejemplo, trabajo social. Por ejemplo, psicología social. Por ejemplo, los educadores. Y entonces comienza a reelaborarse la idea de ese tipo de profesionales. Por ejemplo, en educación, quien más desarrolla eso es un inglés, Sean, quien plantea que el maestro es un práctico profesional o un profesional práctico. Y entonces comienza a desarrollarse un planteamiento en el cual el conocimiento escolar, el conocimiento que va a la escuela, es un conocimiento trabajado, reorganizado a través de dinámicas en las cuales el maestro y la maestra endogeniza ese proceso del conocimiento. Y aparece en esas caracterizaciones la idea de que el maestro comporta un saber que no es solo el disciplinario, y comporta un saber que es el saber que hace que él pueda tomar el saber disciplinario y convertirlo en saber escolar para poder producir la mediación educativa. Y se desarrollan, ustedes habrán visto, porque ya no es solo Sean, toda la línea, por ejemplo, de Paulo Freire en América Latina, plantea que lo que se desarrolla es un diálogo de saberes. Abraham Nagenso, cuando desarrolla todo lo del currículo contextualizado, lo que comienza a decir es, ese saber dialoga, la actividad educativa y pedagógica dialoga con un saber constituido. Y entonces entra en crisis la idea de formación de docentes. Y entra en crisis la idea de formación de docentes y aparece que el docente, al ser práctico, el docente comporta una serie de saberes que no están sistematizados, no están organizados en muchas de las corrientes pedagógicas. Dicho de una manera un poco más fuerte, se encuentra que el maestro y la maestra tienen que resolver todos los días en su mediación educativa y pedagógica, tienen que resolver todos los días asuntos que no se los enseñaron en ningún libro, que no tiene ningún autor y que él tiene que recrear. Es decir, que el maestro lo que vive es recreando la profesión todos los días y vive recreando esa mediación pedagógica, y que esa mediación pedagógica sufre una serie de adecuaciones. Curiosamente, en el año 1875, eso es lo que lleva a Finlandia a plantearse el maestro investigador. Todo el soporte del sistema finlandés. Acaba de salir el libro publicado por Editorial Magisterio, que se llama Aprender de Finlandia, y ya lo que antes veíamos en otros idiomas ya se puede ver ahí. Y es precisamente esa reflexión que va a hacer el sistema finlandés, y es que el maestro y la maestra deben investigar su práctica. Y curiosamente, porque es muy curioso, ese sistema toma la investigación-acción participante como fundamento de la formación de maestros. Claro, había sido desarrollada por Orlando Falsborda, tomada por los hindúes, tomado por los africanos, luego reconocido en el mundo, pero yo ahí, por ejemplo, soy muy crítico, y es, nosotros ya en nuestro país ni se menciona Orlando Falsborda ni se estudia, y todo el sistema finlandés está fundado sobre esa investigación-acción participante. Esa investigación-acción participante vuelve a tomar ese fundamento, el fundamento de que existen saberes, y existen saberes que tienen unas características particulares. Y esas características particulares son unas características que van a ser
van a hacer que el practicante de esos saberes es necesario que visibilice esos saberes. Entonces, aparece al interior de la investigación una rama que comienza a decir, es necesario diseñar una propuesta metodológica para que aquellos que tienen prácticas las comiencen a reflexionar y comiencen a producir saber y conocimiento sobre ello. Segunda pregunta, con el vecino. Vamos a hacernos la pregunta sobre cuáles son las dificultades del maestro y la maestra para reconocerse como productores de saber y conocimiento. O sea, ¿cuáles son los tres elementos que hacen que en nuestro cotidiano, en nuestra vida diaria de nuestras instituciones educativas, hacen difícil hacen difícil que nos reconozcamos como productores de saber? Gracias. Bueno, ya, con el vecino, 3 minuticos, porque no tengo tiempo y podemos cruzar. ¿Cuáles son esas 3 dificultades para que el maestro y la maestra se reconozcan como productores de saber? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero esta pregunta nos orienta hacia el siguiente punto. Entonces, surge un replanteamiento. Entonces, aparece un tipo de investigación que va más allá de la investigación acción participante, que va más allá de la etnografía, y se hace la pregunta: ¿cómo producen saber los practicantes de saberes? Y si es posible que ese saber de los practicantes se relaciona con el conocimiento y cómo se relaciona. Entonces comienzan a aparecer las bases de lo que sería el fundamento de la sistematización. Porque en ese primer momento, la sistematización aparece como una evaluación. Si se cumple o no el objetivo, ¿por qué no se cumple el objetivo? Cuando comienzan a aparecer los saberes y cómo los saberes modifican las prácticas, nos encontramos frente a cómo es posible darle forma a ese saber. Entonces aparece una primera idea de sistematización. La sistematización es la descripción y la reconstrucción de los procesos que hacen quienes tienen prácticas para hacer visibles esos saberes. Directamente quien practica. Entonces comienza a aparecer un maestro que al describir